Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas delegadas y delegados, señoras y señores, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar esta actualización oral de su trabajo de conformidad con la Resolución 4520 aprobada por este Consejo. En septiembre de 2020, la misión presentó su primer informe en el que se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. Concluimos que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad. En nuestro segundo informe, presentado en septiembre de 2021, centramos nuestra investigación en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes documentados por la misión. Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales. Señor presidente, el gobierno ha anunciado que tomará medidas para hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela, aunque lo que realmente importa es la implementación de las medidas previstas, el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida es desde ya un avance bienvenido. Poco después de la publicación de nuestro segundo informe, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, de acuerdo con los estándares internacionales. Este proceso supone una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia. A finales de octubre del año pasado, el fiscal general Tarek William Saab presentó una actualización sobre los avances realizados por el Ministerio Público para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado. Afirmó que, desde que asumió su cargo, 185 personas han sido condenadas por dichas violaciones. Sin embargo, como ha señalado la misión, la falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones. En los últimos meses, se han producido algunos avances en casos emblemáticos investigados por la misión. En diciembre de 2021, un detective y un inspector de SEBIN fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la 10ª Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad. El 4 de febrero de 2022, el Tribunal 12º de Control Penal condenó a 2 oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Una sentencia anterior contra los 2 hombres que habían omitido los cargos de tortura fue anulada. Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y o sus familiares tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna. Según los familiares de los señores Albán y Acosta Arévalo, este derecho no ha sido respetado. También reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel. Los casos del señor Albán y del señor Acosta Arévalo son ejemplos de ello. Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieran haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos. Señor presidente, se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. En nuestro informe de septiembre de 2021 ofrecimos una descripción detallada de estos problemas.
A partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La misión considera que una reforma legal por sí sola es insuficiente si no se implementa de modo adecuado. Como parte de este paquete, el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021, reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230. De conformidad con las reformas, hemos registrado algunos avances positivos en los casos investigados por la misión. Sin embargo, todavía hay decenas de personas que llevan más de 3 años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada. Además, en la segunda mitad de 2021 se han producido 2 muertes en custodia de personas opositoras al gobierno percibidas como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del general Raúl Baduel, caso documentado previamente por la misión. Su hijo, Josnars Baduel, quien permanece detenido en el helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata. Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirléndez Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. Señor presidente, como parte de este paquete de reformas, la Asamblea Nacional adoptó en diciembre de 2021 una ley por la que se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Esta ley, que todavía no es operativa, otorga a la Comisión poderes limitados para supervisar investigaciones y formular recomendaciones. Además, los 7 miembros de la comisión son nombrados por la Asamblea Nacional, lo que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos. En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de estas no solo no reducen, sino que aumentan la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. La misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del artículo 2 transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución. El fiscal general también anunció a finales de octubre del año pasado un plan para abordar el nombramiento de fiscales provisionales. Aunque este plan puede ser un paso en la dirección correcta si se aplica adecuadamente, la misión observa que solo afecta a fiscales en funciones y no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público. Tampoco ofrece soluciones a otros problemas estructurales dentro del Ministerio Público, como los identificados por la misión en su informe de 2021. Señor presidente, desde septiembre de 2021 se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un decreto presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, es preocupante que algunos opositores al gobierno, personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. Igualmente preocupantes son los informes de que la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a la Boleíta. Entre las personas que siguen detenidas en el helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La misión ha recibido información de que el señor Tarazona ha sido sometido a tortura
incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en el helicoide a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado. Juan Carlos Marrufo y María Auxiliar Delgado, como se documenta en el informe de 2021 de la misión, fueron detenidos arbitrariamente en 2019 y permanecen en la boleta de DGCIM a pesar de las reiteradas solicitudes de traslado. La misión ha planteado previamente su preocupación en el caso de Orlando Moreno, una conocida figura de la oposición y activista de los derechos humanos que ha trabajado en Foro Penal. El señor Moreno fue detenido en 2017 y acusado de posesión de un artefacto explosivo, delito que conlleva una pena de 2 a 5 años. Tras su puesta en libertad con medidas cautelares en 2017, presentó una denuncia por tortura durante su detención. El señor Moreno no fue citado para confirmar esa denuncia, sino hasta septiembre de 2021. Unos días más tarde, y 4 años después de las denuncias iniciales, se notificó al señor Moreno que la causa de 2017 contra él pasaría a la fase de audiencia preliminar y posteriormente a juicio. El juicio contra él está en curso. Es motivo de preocupación y alarma para la misión que este caso pueda ser un ejemplo del uso del sistema de justicia como herramienta de persecución a los opositores del gobierno. El 10 de diciembre de 2021, Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varias personas detenidas por razones políticas, fue detenido. Permaneció incomunicado durante 13 días en la DGCIM de Apure, tiempo en el que su familia no supo su paradero. El señor Guillén era el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, detenido en la DGCIM desde septiembre de 2017 y recientemente liberado. El señor Hernández había denunciado que fue torturado antes de que se decidiera su liberación. Posteriormente, tanto el abogado del señor Hernández, el señor Guillén, como el juez que ordenó la liberación, el señor Carlos Jaimes, fueron detenidos por la DGCIM. Ambos siguen en prisión preventiva acusados de corrupción. Señor presidente, hoy la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas sigue afectada. Han soportado una década de profundización de una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado. Todo esto exacerbado más recientemente por el impacto del COVID-19. La muestra más clara de ello son los más de 6 millones de personas que han tenido que abandonar el país. A pesar de 2 años de solicitudes que han sido ignoradas, la misión sigue solicitando la colaboración con las autoridades venezolanas. Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año. Instamos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela y observen si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, señora presidenta. Valdés, por Zoom, a que responda a las preguntas y comentarios realizados en esta fase, en una primera parte. Gracias. Gracias, señor presidente. El mandato del Consejo es preciso y la misión lo ha seguido en los informes y actualizaciones orales. La presencia de la oficina de la alta comisionada ha mostrado asimismo la preocupante situación, ha ofrecido cooperación y ha logrado visitar a algunas personas opositoras o percibidas como tales por el gobierno que permanecen privadas de libertad de manera arbitraria e irregular. Pero existen vulneraciones graves que no se han podido documentar suficientemente ni dar a conocer aún. Por eso voy a responder a las preguntas de qué se puede hacer desde la comunidad internacional. Los estados pueden contribuir aún más apoyando estos mandatos complementarios que tienen funciones distintas, reiterando su disposición a cooperar para producir avances en el funcionamiento de las estructuras del Estado, del sistema de justicia y de seguridad, y manteniendo con la misma fuerza la observación y el escrutinio internacional que permita continuar la investigación de los hechos. La rendición de cuentas de los autores de los crímenes y el acceso a la justicia para las víctimas se convirtieron
hace ya años en estándares esenciales en materia de derechos humanos. Todas, todos, pero especialmente quienes son víctimas, queremos recibir buenas noticias sobre la actuación de la justicia y el respeto a las libertades y garantías de los ciudadanos de Venezuela. Eso precisa de asistencia, de cooperación y de mayor investigación y escrutinio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Tapatá. Y señor Cox tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad de responder a las consultas. Me referiré brevemente a lo señalado por el distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Su referencia a Platón me hizo recordar otro grupo de la Grecia antigua, los sofistas, conocidos por construir un argumento sobre una falacia. ¿Cuál es esta falacia? Que nuestros informes estarían sustentados sobre fuentes secundarias. No es tal, salvo que uno considere que documentos oficiales son fuentes secundarias, o que uno considere que víctimas directas de torturas, detenciones arbitrarias, son fuentes secundarias, o si testigos son fuentes secundarias. Si ese fuera el caso, entonces todo nuestro sistema de justicia estaría sustentado sobre fuentes secundarias. Lo segundo es construir una condición que después se utiliza como argumento. Esto es la imposibilidad de ingresar al país. Nuestra prohibición o nuestra imposibilidad de ingresar al país no surge de nosotros, sino que justamente de la decisión de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, se crea la condición y después se utiliza como argumento. Pero lo que es más importante aún es que nuestras conclusiones son tan sólidas, tan documentadas y tan sustentables, que sirvieron de base para la apertura por parte de la oficina de la Corte Penal Internacional de pasar de un examen preliminar a una investigación. Por consiguiente, consideramos, y no solo nosotros, sino que también la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que el informe es sólido y bien sustentado y mucho más allá que fuentes secundarias. Respondiendo directamente a las preguntas de los distinguidos representantes y distinguidas representantes, respecto de la Unión Europea, queremos señalar que en las prioridades que estamos viendo para los próximos 6 meses, seguiremos analizando la estructura y la cadena de mando de aquellas violaciones que identificamos en el primer informe. También intentaremos explorar en otras áreas de la región, y con esto respondo de alguna forma al distinguido representante del Reino Unido, en cuanto a qué áreas veremos. Estamos viendo distintas áreas del país, zonas fronterizas, para justamente ver violaciones que caben dentro de nuestro mandato. Respondiendo a Canadá, efectivamente nuestra intención es continuar documentando, como lo hemos hecho, violencia de género y delitos sexuales y basados en género. En cuanto a lo preguntado por Suecia, creemos, como ha dicho mi colega Patricia Tapatá, que la forma en la cual se puede la comunidad internacional contribuir a que exista un juicio justo y un debido proceso es a través justamente del apoyo de los distintos mandatos, tanto del Consejo, de los mecanismos creados con el Consejo, y aprovecho de comentar que más que una misión fantasma, somos una misión creada por este Consejo de Derechos Humanos, no por fantasmas. Entonces, respecto de los mandatos, y justamente para el tema de debido proceso y de un juicio imparcial, la doble función que cumplimos en paralelo y complementarias, tanto la misión de determinación de hechos como la oficina del Alta Comisionado, a quien obviamente apoyamos e instamos constantemente a seguir sus recomendaciones, es justamente en seguir este proceso de reforma que se está anunciando, de reforma a la justicia, teniendo sobre la mesa nuestro segundo informe, donde hacemos un análisis detallado, caso a caso y estructura por estructura, del funcionamiento del sistema de justicia.
En igual sentido, creo que con eso respondemos a la pregunta realizada por la República Checa. Respecto a la pregunta del distinguido representante de Polonia, no hemos seguido esa discusión ni hemos dado seguimiento a esa discusión, pero tomamos nota de su importancia. Por último, respecto de lo señalado por la delegada de Suiza y nuestra cooperación con la Corte Penal Internacional. Como entes independientes, tanto la Oficina de la Fiscalía como nosotros no tenemos una cooperación formal. Sin embargo, nuestros documentos son públicos y hemos preguntado a cada persona que hemos entrevistado si están dispuestos que nosotros entreguemos los testimonios si es que no es requerido formalmente por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y cada una de esas personas han consentido a dicha posible entrega. Hasta el momento no hemos tenido una solicitud formal. Respecto de la pregunta del distinguido representante del Perú, nosotros no tenemos una opinión sobre la negociación porque no está dentro de nuestro mandato y ese es un proceso político. Sin embargo, lo que sí decimos es que en cualquier proceso de negociación los derechos humanos tienen que estar presentes y deben estar al centro. Consideramos que, por lo que hemos visto de la agenda, que el primer punto a tratar es justamente la reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia, que se debiese tomar en cuenta nuestro segundo informe donde hacemos el análisis del funcionamiento y de los problemas que pudimos determinar con bases razonables para creer de cómo funcionaba el sistema de justicia. Finalmente, a la pregunta de amnistía, de violaciones a los derechos humanos que hemos visto y que no hemos podido documentar aún, diría que la libertad de expresión es un tema que no hemos podido documentar, las violaciones a la libertad de expresión, y por lo tanto nos gustaría justamente poder documentar. También el tema de reparaciones, como preguntaba el distinguido representante de los Estados Unidos, el tema de reparaciones es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y por lo tanto también es algo que nos gustaría documentar y dar lineamientos de una posible forma de reparación a las víctimas de derechos humanos. Y por último, la explotación sexual y el tráfico de personas en algunas regiones son también temas que nos preocupan. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de la señora Baliñas, del señor Cox, de la señora Tapatá por Zoom.